Participar en este tiempo de adoración en las iglesias de Querétaro. Agradezco al pastor Paul la invitación, al pastor su generosidad al ceder su púlpito y a todos ustedes, hermanos, por este tiempo de comunión. Hemos tenido la bendición de pastorear la primera iglesia bautista de Querétaro por 34 años y Dios nos ha bendecido. Hace un rato platicaba con mi hermano, teníamos muchos años de no vernos. En aquel tiempo usábamos otro tinte, ya usamos uno más claro, pero hermanos, Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos permite en esta hora compartir este tiempo de reflexión. Voy a invitarles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, para leer los versículos 41 al 45. Lucas 2, 41 al 45. Vamos a leerlo de forma alternada. Si me permiten leer el versículo 41, ustedes lo leen el 42 y así nos alternamos hasta unirnos en el 45. Nos ponemos en pie, Lucas 2, 41 al 45. Dice la palabra de nuestro Dios: iban los padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. En los nuevos 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba ante la campaña, anduvieron camino de un día, le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites una vez más reunirnos en tu nombre y en tu casa para meditar ahora en tu palabra. Queremos rogarte que nos permitas entenderla y ponerla por obra en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Por más de 300 años, un tramo del actual eje central Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México llevó el nombre de Niño Perdido. El origen del nombre se remonta al siglo XVII, cuando Enrique de Verona, un escultor español, fue contratado para trabajar en el altar de los Reyes en la Ciudad de México. Allí conoció y se enamoró de Estela de Fuensalida, una joven novohispana, a quien conoció y se enamoró de ella, pero a quien también pretendía don Tristán de Valladares, un hombre tan rico en dinero como en años y además con fama de rencoroso y vengativo. Desdeñando la furia del anciano, la joven prefirió el amor del artista con quien contrajo matrimonio y al poco tiempo nació el primogénito de la pareja, pero una noche, en un pajar contiguo a la casa donde vivía la pareja, hubo un incendio y entre el humo, los gritos, el agua, la gente y una madre frenética que gritaba: devuélvanme el niño perdido, mi niño está perdido. Empezó a haber un caos en ese lugar. Cerca del amanecer, la madre pudo distinguir a un hombre que llevaba cubriendo un bulto y sin dudarlo se echó sobre él, y era efectivamente el viejo vengativo que llevaba a la criatura en sus brazos. Desde entonces el rumbo o la calle se llamó la calle del niño perdido. La Biblia cuenta también la historia de otro niño perdido. No era cualquier niño, era el mismísimo niño Jesús. Con lo que vemos que esta clase de cosas ocurren incluso en las mejores familias. Pero esta es una historia que sigue repitiéndose en muchas formas. Seguimos perdiendo a nuestros hijos, no solo en sentido literal, sino también en muchas otras formas. Pero de los hechos de los padres del niño Jesús se derivan algunas pautas que debemos aplicar en esta experiencia. Veamos cuáles son esos hechos. Hace un momento nuestro hermano Paul hablaba de hermanos que están haciendo obra misionera en diferentes lugares en nuestro estado de Querétaro. Es un nuevo amanecer para la obra bautista en Querétaro y nos gozamos con eso. Vimos un grupo de niños que pasó al frente, oramos por ellos, poniéndonos en las manos de Dios,
pero me hizo pensar en un fenómeno que ocurre con relativa frecuencia en nuestro mundo evangélico y concretamente en nuestras iglesias bautistas. Nos enfocamos en la gran comisión, nos esforzamos para alcanzar a otros, pero dejamos la puerta trasera abierta y muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros adolescentes salen por allí para no regresar más. Nos ocurre, hermanos, lo que dice la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Dice: mis hermanos me pusieron a cuidar sus viñas y la mía no cuidé. Estamos hablando, hermanos, del tema que hemos titulado Encontrando a los niños o a los hijos perdidos. Y hay cuando menos 3 ideas que encontramos en el pasaje que acabamos de leer. La primera de ellas es que el texto nos habla de encontrarlos extraviados del cuidado parental. El relato que nos ocupa tiene como propósito dar evidencia o dar testimonio de la conciencia mesiánica que el Señor Jesús tenía desde su propia infancia. Como un eminente comentarista bíblico dijo, lo que cuenta en definitiva es que las primeras palabras que Jesús dirige en el Evangelio de Lucas afirman categóricamente que entre él y el Padre había una vinculación especial. Y a eso hay que añadir un dato significativo. La declaración se produce en la casa del Señor, en el templo de Jerusalén. El hecho de la relación específica entre el Señor Jesús y el Padre es indiscutible, sea cual sea la interpretación que demos en la casa de mi Padre. La expresión griega puede significar en la casa de mi Padre, puede significar en las cosas o los asuntos de mi Padre, o puede también significar en aquellos que pertenecen a mi Padre, es decir, los intérpretes de la ley. Pero los padres del niño vivían días de angustia por algo que no podían entender. Alguien dijo al respecto: María y José sufren, no saben nada sobre el motivo de su ausencia, lo buscan un día y una noche enteros, otro día y otra noche, y estaban exhaustos hasta que acudieron al templo sin saber qué hacer. Allí la encontraron y se admiraron. La madre manifiesta su angustia, José calla sin saber qué decir, y Jesús explica con seguridad manifiesta: ¿por qué me buscan? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Con esto los padres del niño se sorprenden porque saben que están participando en ese peregrinaje espiritual, en ese peregrinaje de la fe, en el que hay mucho de luz y algo de oscuridad. Pero ojalá y todos los niños se extraviaran por las razones del niño Jesús. Él se extravió por razones santas, pero trágicamente la mayoría de los menores desaparecen por razones muy poco santas. Cuando mis hijos estudiaban en la escuela primaria, vivimos una experiencia muy singular. Llevábamos a los chicos al colegio y más o menos una cuadra antes de llegar a la escuela había una anciana que esperaba un taxi a cuadra y media del colegio latinoamericano. Llegaba el taxi, se subía con su nieto y entonces el taxi los llevaba una cuadra y media al colegio, los dejaba allí y a la hora de la salida se repetía el ritual, pero en el sentido inverso. Llegaba el taxi, recogía a la anciana y al niño y los llevaba a su casa. Debo confesar que mi primera impresión es que aquella mujer era una mujer perezosa que no quería caminar cuadra y media. La mente humana es muy ligera a la hora de juzgar, pero después supe la razón por la cual la mujer abordaba el taxi. La razón era que el niño estaba amenazado de secuestro por su propio padre y la anciana evitaba andar por las calles con él para que no le fuera arrebatado. En estas condiciones, hermanos, la situación es que no es algo extraño. Según la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, hay oficialmente en el último año y medio 3.000 casos de robos de niños y 45.000 que son considerados como desaparecidos
ausentes o desaparecidos por su propia voluntad. No hay datos precisos en cuanto a cuántos de ellos han desaparecido por tráfico de órganos, explotación sexual, simplemente porque al gobierno mexicano no le interesa ocuparse de este asunto. Y dice esta asociación que este es un fenómeno que sigue creciendo en nuestra sociedad y que la mejor manera de abordar esta realidad es enfrentar su realidad precisamente. Las cosas no son diferentes en el resto del mundo. Según UMANU, una ONG que se dedica a combatir el tráfico de niños, dice que la desaparición de niños es un fenómeno real, continuo y difícil de combatir, porque realmente no sabemos cuántos son secuestrados por sus familiares, cuántos son secuestrados por desconocidos, o cuántos salen de la casa por su propio pie y por su propia voluntad. Estos actos son difíciles de prevenir y tienen graves consecuencias para los menores afectados. Con todo, hay personas que niegan esta realidad y tal vez lo hacen porque piensan, si a mí no me ha sucedido, es que estas cosas no son reales. Claro, aquello de ojos que no ven y corazón que no siente es el criterio que siguen. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué podemos hacer ante la realidad de la desaparición de niños? Hermanos, tenemos que poner el rostro de nuestras criaturas en aquellos niños desaparecidos. Dios me ha bendecido con 2 nietos. Son mis nietos, que voy a decir, son preciosos. Y hermanos, cuando pienso en mis nietos y pienso en las víctimas de explotación sexual, de tráfico de órganos, entonces mi óptica del problema cambia y me estremezco nada más de pensar en mis nietos en esa situación. Hace muchos años en la Ciudad de México, cuando estudiaba y servía en la Iglesia Bautista, Iglesia Bautista Betel de Azcapotzalco, conocí a una mujer que tuvo una experiencia muy interesante. Fue invitada al templo y cuando llegó y empezó a escuchar los cantos, de pronto vino un recuerdo de su más remota infancia y dice: yo he estado en un lugar así. Y empezó a insistir: yo he estado en un lugar así, pero no recuerdo cuándo. Y empezó a investigar y resultó que había sido dada en adopción. Ella no sabía muy bien los detalles y no me los contó tampoco, pero decía: en mi infancia me llevaron a un templo, después otra familia me adoptó, crecí fuera del ámbito evangélico, pero cuando la llevaron a la iglesia hubo un recuerdo de su más remota infancia y le permitió empezar a investigar acerca de su propio origen. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Hablamos de encontrar a los niños perdidos, a los hijos perdidos, y estamos hablando de encontrarlos extraviados en los valores del mundo. Una segunda forma de extravío es el descarrío en los anchos caminos del mundo, y el Señor Jesús habló sobre estos caminos que llevan a la perdición, los describe como anchos. La imagen más gráfica de esta realidad es la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15. La parábola del mismo nombre narra la historia de un hijo menor, ansioso, entre comillas, por conocer el mundo, quien pidió a su padre que le diera en vida la parte de la herencia que le tocaba. Cuando digo esto, recuerdo al padre Henry Nouwen. Era un sacerdote, ya murió, era profesor de Harvard, de Yale y de Notre Dame, y era un hombre, un erudito, un sacerdote holandés, quien escribió un fantástico comentario bíblico sobre la parábola del hijo pródigo. Henry Nouwen es el autor católico más leído por los protestantes. Vale la pena leerlo. Si usted quiere leer el PDF, descárguelo gratuitamente. Se llama La parábola del hijo pródigo de Henry Nouwen, Nouwen, y es una joya que vale la pena leer. Él contaba, hermanos, su experiencia espiritual
cuando fue invitado a predicar a una institución llamada El Arca. El Arca es un lugar que se dedica al cuidado de enfermos mentales. Y lo invitaron a predicar allí. Al llegar al lugar vio un póster de la reproducción de El regreso del hijo pródigo de Rembrandt y le impactó. Preguntó quién había pintado eso. Le dijeron fue Rembrandt, y el cuadro se encuentra en Leningrado, en el Hermitage, en la antigua Unión Soviética. Cuando el hombre tuvo la oportunidad de ir a la Unión Soviética, y concretamente a Leningrado, movió sus influencias y le permitieron ir al lugar donde estaba el cuadro del regreso del hijo pródigo. Y estuvo horas allí. Oraba, veía el cuadro, algo le decía y no lo alcanzaba a entender. Oraba, lo volvía a ver, y la luz del sol iba cambiando e iba viendo detalles en el cuadro que no se veían a simple vista. Su meditación la interrumpió la mujer de la limpieza, quien a escobazo lo sacó de allí porque era la hora de hacer el aseo. El hombre se fue y al otro día regresó exactamente en el mismo proceso. En estas condiciones, este cuadro de Rembrandt, el primer pintor protestante famoso en el mundo, tocó su corazón. Él escribió un comentario sobre esta parábola y dice que el hijo pródigo se fue a un país lejano. No precisa el país, pero un país lejano significa simplemente el mundo que ignora aquellas cosas que en la casa son sagradas, el mundo que habla y entiende la lengua franca de los hijos de Babel. El materialismo, el individualismo, el relativismo moral. El materialismo nos dice, ¿cuánto vales? Pues cuánto tienes. El individualismo nos dice, lo más importante eres tú. Y si para ascender tienes que pisar a otros, debes hacerlo. El relativismo moral nos dice, ¿esto es bueno o es malo? Y responde, si te sientes bien, no es malo. Y de ahí surge aquella situación en la que el hombre decía, si te sientes bien, no es malo, hasta que alguien le preguntó, ¿el adulterio es bueno o es malo? Bueno, si la señora no la atiende a su marido, ni encuentra que le haga cariñitos, pues entonces no es malo. Pero si la señora fuera tu mujer, ya cambia la cosa, ya no es tan relativo como enseña el relativismo moral. Para complicar la situación, se dice que esta generación es una generación proxénita, es decir, una generación a la que solo le interesa su vida personal y su entorno inmediato. ¿Cómo esperar, hermanos, con semejantes antivalores, cómo los jóvenes no van a ser proxénitos? ¿Cómo esperar que se interesen en algo que vaya más allá de ellos mismos o su entorno inmediato? Claro, los jóvenes no son responsables por los valores del mundo, pero son responsables de elegirlos o no. Son responsables de optar por ellos o no. El Señor Jesús dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, Juan 17:11, pero vivir en el mundo nunca ha sido nada fácil. Significa vivir contracorriente, ser virtualmente extraños y desadaptados en este mundo. En este mismo desafío, hermanos, en el que debe vivir cada generación cristiana, y hace unos 50 años, un pensador evangélico en Estados Unidos, Francis Schaeffer, decía y hacía un sombrío diagnóstico del futuro inmediato de la cultura occidental. Y decía que las siguientes generaciones se iban a caracterizar por su materialismo y por la búsqueda obsesiva de la paz. Materialismo significa vivir en un mundo hecho de cosas y más cosas. Y hermanos, hay jóvenes que se sienten miserables si no tienen el último iPhone o si su padre no va a recogerlos al colegio en el carro último modelo. Le dicen, espérame una cuadra, yo llego allí.
porque no quiero que mis compañeros vean el carro en el que me voy. Esto es una realidad, hermanos. Decía, en cuanto a la búsqueda obsesiva de la tranquilidad, decía que tranquilidad personal significa desear que mis patrones de vida no sufran interferencia a lo largo de mi existencia, no importa cuáles sean los efectos en la de mis hijos o en la de mis nietos. Abundancia quiere decir la abrumadora y siempre creciente prosperidad, una vida hecha de cosas y más cosas, un éxito juzgado por un nivel siempre ascendente de la abundancia material. Y lo triste es que estos valores han permeado al pueblo de Dios, y ahora se piensa que el pastor vale por el número de gente que se congrega en su iglesia o por el número de ceros que tiene en su chequera o la chequera de su iglesia. Pero hay un tercer valor empobrecido en nuestro tiempo, y es el cristianismo cultural. A principios de los 80, la mayoría de ustedes todavía no nacían. Yo estaba estudiando en el seminario en la Ciudad de México. Conocí al hermano, voy a recordar su apellido en un momento. Era un hombre que tenía un puesto en periódicos en el centro de la Ciudad de México, era minusválido, tenía pollo, de la cintura para arriba era una masa muscular impresionante, pero arrastraba sus pies, el hermano Alcántara, se apellidaba. Tenía su negocio cerca del Teatro Blanquita. Y un día pasó por allí y vio que José Luis Rodríguez el Puma iba a cantar en el Teatro Blanquita. En esos años se popularizó el testimonio de conversión del Puma y los evangélicos lo escuchábamos, dando fe de la obra de Dios en la vida de un hombre como él. El hermano Alcántara le dijo a sus hijos que los iba a llevar al Teatro Blanquita para que escucharan cómo el hermano Puma les iba a predicar a los pecadores que se encontraban allí. Llegó con su ignario, con su Biblia, con sus hijos, y empezó a ver al Puma contorsionarse con las bailarinas, bailar con ellas, y el hombre se levantó furioso diciendo: ese no es mi hermano, ese no es mi hermano. Lo cierto, hermanos, es que desde ese tiempo se popularizó la idea de que personas ricas o famosas se han convertido artistas, gente de la farándula, pero la verdad, hermanos, es que han optado por un cristianismo laico, por un cristianismo sin compromiso, sin el seguimiento de Jesucristo, sin la vida crucificada, un cristianismo que se ha dulcificado, se ha convertido en un algodón de azúcar para que les agrade a todo el mundo. Pero el algodón de azúcar es azúcar y aire, nada más. El cristianismo no puede ser así, ni puede ser eso. En estos términos, hermanos, son los valores contra los cuales lucha la iglesia y los valores en los cuales frecuentemente perdemos a nuestros hijos. Hace unos años tuve la bendición, ahora puedo decirlo bendición, de vivir la experiencia de separación de mi hijo de los caminos de Dios. Y fue una bendición porque fue un tiempo de lucha espiritual, de oración intensa, de búsqueda de Dios. Los hijos de los pastores ven, viven y saben cosas que la mayoría de los jóvenes ni ven, ni viven, ni saben. Ellos saben todo lo que pasa en las iglesias, saben el trato que algunas personas les dan a los pastores y saben las luchas espirituales que enfrentamos. Y en algún momento mi hijo se decepcionó, decidió salir del camino del Señor, y fueron unos 4 o 5 años de lucha y de oración intensa. Nunca me esforcé por convencerlo de las bondades de la vida cristiana. Él las conocía porque había crecido en la iglesia. Nunca traté de reprenderle porque sabía que mi reprensión no iba a ser lo que yo esperaba que hiciera el Espíritu Santo. Y después de algunos años, Dios lo permitió volver a la iglesia, volver al ministerio de alabanza, llevar a su novia no creyente, quien ahora es una cristiana fiel. Y pude ver, hermanos, la obra que el Señor hizo
en la vida de mi hijo y darle gracias a Dios por su obra. El cristianismo cultural, hermanos, entiende que Dios nos asegura tranquilidad y prosperidad como demostración de su amor. ¿Acaso no enseña la Biblia que Dios es amor? Piensa el cristiano nominal. Al igual queremos hacer de Dios un transformer, como aquellos juguetes con los que juegan nuestros niños, manejando a Dios a nuestro antojo, en lugar de someternos nosotros a su voluntad. Este es el segundo campo en el que perdemos a nuestros hijos. El primero es el extravío del cuidado parental, cuando perdemos literalmente a nuestros hijos. El segundo es cuando los perdemos en los anchos caminos del mundo. El tercer, hermanos, es cuando los buscamos extraviados de Dios mismo. Tarde o temprano, todas las comunidades cristianas van a experimentar una realidad ineludible, la deserción de los jóvenes. Enfrentan la realidad de que muchos jóvenes no solo se apartan de la iglesia, se apartan de Dios mismo. Este fenómeno ha llevado a pastores, maestros, consejeros, padres de familia a buscar explicaciones y a proponer soluciones al problema, sin importar las prácticas de la iglesia, su credo, la historia de la comunidad. Mantener a los jóvenes dentro de ella es casi una proeza. Algunas de las causas de la deserción juvenil son liturgias y prácticas anticuadas, o al menos vistas como tales por los jóvenes, grupos centrados en la organización y no en las personas, nuestras incoherencias como adultos, la falta de relaciones significativas dentro del grupo, la seducción de otros estilos de vida, etc. Para complicar el panorama, muchos ministerios juveniles que se esfuerzan por ser hip o por ser cool se vuelven rápidamente irrelevantes cuando los adolescentes enfrentan las crisis de la vida. El hecho es que esto ocurre hasta en las mejores familias. La historia del hijo pródigo es un ejemplo bueno de esta realidad. El relato no nos indica más detalles sobre la clase de familia que era. Al parecer, la familia del hijo pródigo era una familia monoparental, es decir, solo estaba el padre, porque la mujer no aparece en el relato. Sin embargo, hermanos, de las actitudes del padre tenemos una idea de la clase de persona que era. Henry Novant, de quien hablaba hace un momento, describió en su estudio sobre la parábola del hijo pródigo cómo Dios lo llevó desde el cuadro de Rembrandt al corazón de Dios. Fue un alto peregrinaje, y dice Novant, a diferencia de un cuento de hadas, la parábola del hijo pródigo no tiene un final feliz. Al contrario, nos pone cara a cara con una de las cuestiones espirituales más difíciles, y es confiar o no en la gracia de Dios que perdona en todo. Y el hombre estaba en lo cierto. Recuerdo, hermano, las palabras de una mujer que en alguna ocasión me dijo: yo entiendo la parábola del hijo pródigo como madre, pero no la entiendo como hermana. Yo le dije: tiene razón, yo creo que todos pasamos por eso, pero hermanos, a final de cuentas, la parábola va mucho más allá de la situación de la relación entre los hermanos. Nos hace pensar, falta pensar en la parábola desde otra perspectiva, la perspectiva, por ejemplo, del hijo mayor. A todos nos gusta identificarnos con el menor. ¿Por qué? Porque esperamos ser recibidos con el mismo amor, con la misma calidez cuando nos separamos. Pero ¿qué le dijo mayor? Dice Henry Novant que empezó a estudiar la parábola y le dijo a un amigo: me encanta la parábola del hijo pródigo, me identifico con el hermano menor. Y su amigo le dijo: me pregunto si no serás más bien el hermano mayor. Y dice: y cuando escuché esas palabras, un abismo se abrió frente a mí.
empecé a pensar en cosas que nunca había pensado. Lo primero que pensé es que yo era el mayor de mis hermanos. Después caí en cuenta de cuán obediente había sido en mi vida. Cuando tenía 6 años, quería ser sacerdote, dice que nunca cambié de opinión. Nací, fui bautizado, confirmado y ordenado en la misma iglesia. Siempre obedecí a mis padres, a mis profesores, a mis obispos y a mi Dios. Nunca me fui de la casa. Jamás perdí el tiempo o malgasté dinero en búsquedas sensuales. Tampoco agoté mis sentidos por el exceso de la comida, la embriaguez o las preocupaciones de la vida. Durante toda mi vida fui responsable, tradicional, hogareño, pero con todo había estado tan perdido como el hijo menor. De repente me vi de una forma totalmente nueva. Vi mis celos, mi cojera, mi cabeza dura, mi resentimiento, mi sutil fariseísmo. Vi que lo mucho que me quejaba, y comprobé que gran parte de mis pensamientos eran controlados por mis resentimientos. Por un momento me pareció imposible que alguna vez me hubiera visto como el hermano menor, pero con toda seguridad yo era como el hermano mayor, que estaba tan perdido como su hermano, aunque nunca había salido de su casa. Dice, había trabajado mucho en la granja de mi padre, pero nunca disfruté de la bendición de estar con él, de la alegría de estar en casa. En vez de eso, me había convertido en una persona resentida, celosa de mis hermanos y hermanas menores que habían corrido más riesgos y siempre habían sido acogidos de una manera calurosa. La parábola del hijo pródigo no hace ninguna referencia a la oración, pero es claro que no podremos traer a nuestros hijos de regreso a los caminos de Dios si no es a través de la oración. No va a ser a través del chantaje, no va a ser a través del regaño, no va a ser a través de las lágrimas. Queremos que nos traiga Dios, queremos que nos traiga el Espíritu Santo en una obra que solamente pueda Él hacer en sus corazones. Y esto, hermanos, nos lleva una vez más a la imperiosa necesidad de persistir en la oración. Y quizá uno de los ejemplos más hermosos en la historia cristiana sobre la oración de una madre sobre su hijo fue la historia de Agustín de Hipona. San Agustín es la segunda fuente de inspiración de la Reforma protestante después de la Biblia. Agustín de Hipona tenía mujer a los 16 años. A los 16 años vivió una vida promiscua. Su madre Mónica era una mujer creyente que estuvo orando por él y luchando por él. Y dice Agustín de Hipona en su libro Confesiones, dice que llegó el momento en que su madre y él casi no podían convivir, porque la madre no quitaba el dedo del renglón y él no quería volver a los caminos de Dios. Pero un día su madre Mónica tuvo un sueño. Dice que soñó que estaba llorando delante de un ángel, y el ángel le dijo: ¿por qué lloras? Por mi hijo que está perdido. No, tu hijo no está perdido, ve a tu lado. Y volteó Mónica y vio a Agustín parado allí junto a ella.